Muy buenas tardes, amados hermanos. La paz de Dios es con ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Me da mucho gusto estar aquí en esta tarde y poder meditar en la palabra de Dios. Porque Dios es un Dios maravilloso, hermano, que nos lleva con su palabra. Él tiene grandes propósitos, hermanos. Quiero que podamos entender que la palabra de Dios es esa lámpara que alumbra nuestro camino. Dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero hoy en esta tarde vamos a llevar a una palabra, hermanos, que tal vez nos va a sorprender, hermanos, porque ¿cuántos de nosotros le ponemos atención a lo que hablamos? ¿Qué hablo? ¿Qué pienso? ¿Cuántos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos cuidado de lo que hablamos? Tenemos cuidado de lo que pensamos. Y bueno, la palabra de Dios nos va a ayudar mucho. El tema de esta noche se llama los dichos de mi boca. ¿Qué son los dichos, hermano? ¿Verdad? ¿Qué son los dichos? Si yo busco un diccionario y veo lo que significa la palabra dichos, voy a tener una claridad en mi mente de lo que Dios está buscando de mí. Entonces, el tema de hoy es los dichos de mi boca. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, gracia. Vamos a orar. Eikora mahendarabastei torabandiri ondorobostei arabashiti kandarai. Emara maraketo rabastei oroboshiti andarabai. Dios de verdad, tú que no tienes ninguna iniquidad, dirígenos con el poder de tu Espíritu. En esta hora sometemos todo desorden, sometemos toda anomalía, sometemos todo, Señor, sometemos nuestros pensamientos, sometemos nuestras palabras a ti. Y Padre, háblanos con el poder de tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mire, el tema es los dichos de mi boca. Está apoyado en el Salmo 19, 14 y vamos a ver por qué. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos oído expresiones de personas como estas? Por ejemplo, hay personas que enojadas dicen, yo puedo solo, no necesito de nadie. Fíjate, son dichos, son expresiones. Otra expresión es, déjame vivir mi vida. ¿Cómo hablamos, hermano? ¿Por qué expresamos ese tipo de cosas? Otra expresión es, a nadie le doy cuentas de mi vida. Es algo así como una autonomía, ¿verdad? Y mire, yo pude haber puesto muchos ejemplos de expresiones, pero traté de quitar o de poner, algunas que luego se escuchan más seguido. ¿Cuántas veces cuando quieres ayudar a alguien tú le dices y él te contesta, ¿a ti qué te importa? ¿Verdad? Expresiones, hermano, expresiones. ¿De dónde nacen esas expresiones? ¿De dónde hablamos tantas expresiones? Otra expresión que ya no puse aquí, pero que a veces nos llama la atención, ¿verdad? Gente que dice, pues si me he de morir, que muera.
Fíjense bien. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos, amados hermanos? ¿Qué pasa cuando hablamos? Les reitero, ¿cuántas veces enojado alguien ha dicho, yo puedo solo, no necesito de nadie? Déjame vivir mi vida, a nadie le doy cuentas de mi vida. Y cuando estamos, o cuando la gente se enoja, dice, ¿a ti qué te importa? ¿Verdad? Hermano, expresiones, dichos. ¿De dónde salen todas estas expresiones, hermano? ¿Y por qué se dicen? Te voy a llevar a una palabra, por favor, Mateo 12. Y vamos a ver lo que quiere decir esta palabra. Mateo 12, 36 y 37. Mateo 12, 37, amados hermanos. Y vamos a leer con atención estas palabras, hermano, porque estas palabras las dejó Cristo, hermano. 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, otra vez, 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, fíjate, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, amada iglesia, toda palabra ociosa que nosotros digamos, vamos a dar cuenta de esas palabras. ¿Cuándo? Dice aquí, en el juicio. Recordemos que los cristianos, si llegamos a morir, inmediatamente pasamos al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, ¿quién es el juez? Cristo. Y Cristo nos va a pedir cuentas, en este caso, de las palabras que dijimos. ¿Qué dijiste? ¿Por qué lo dijiste? ¿Para qué lo dijiste? Hermano, por eso es tan importante de que antes de que venga el juicio, nosotros pongamos atención cómo hablamos, qué expresamos. Reitero el pasaje, Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, ¿qué es la palabra ociosa? Inútil, infructuosa. Toda palabra que no tiene sentido. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Los que no son cristianos van a comparecer ante el gran trono blanco. ¿Quién es el juez? También Jesucristo. Mire, los cristianos y los no cristianos vamos a dar cuenta de muchas cosas, pero entre ellas de las palabras que dijimos. Pero ¿por qué hablamos esas palabras? Dice el 37, porque por tus palabras serás justificado. ¿Verdad? ¿Quién nos justificó? Cristo. Pero dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuántas veces una palabra puede atarnos? Las palabras que son ociosas pueden atar circunstancias, pueden poner atadura en tu caminar. Hermanos, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras, ¿qué dice? ¿Qué es ser justificado? Es un término legal que si tenemos cuidado vamos a ser absueltos porque ya fuimos absueltos por Cristo.
Señor. Pero cuando yo pongo atención a mis palabras, cómo las digo y qué digo, hermano, ya fui justificado. Pero dice aquí, porque por tus palabras serás justificado. Es decir, cuando ponemos atención en lo que decimos, y por tus palabras serás condenado. Entonces, hermanos, ¿qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué quiere Dios que aprendamos en esta tarde? Que tengamos cuidado con lo que hablamos, pero ahora vámonos a la siguiente diapositiva. Es el pasaje central de este estudio, hermanos. Salmo 19:14. Mira, aquí está escrito, hermanos. Sean gratos, sean agradables los dichos de mi boca, que lo que yo hable te agrade a ti, Dios. Y la meditación de mi corazón. ¿Se dan cuenta que las palabras tienen que ver con el corazón? ¿Qué meditamos en el corazón? ¿Qué reflexionamos en el corazón? Fíjate que estas dos, te lo estoy poniendo con colores, los dichos de mi boca están con rojo y la meditación de mi corazón está con cafecito, color café, y dice, delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, fíjate cómo el salmista ya estaba apuntando hacia Cristo. Amén, Señor. Hermano, ¿estás en Cristo? Amén. Eres nueva criatura. Sí, amén. Las cosas viejas pasaron. Sí. Aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo hablamos? ¿Qué dichos pronunciamos? Pero dice la meditación de mi corazón. ¿Sabes que los dichos de nuestra boca tienen que ver con algo muy importante? Ahorita te lo voy a desarrollar. Y que la meditación de nuestro corazón tiene que ver con los pensamientos. ¿Qué pensamientos abundan en nosotros? ¿Cuáles son los pensamientos que hay más aquí? ¿Pensamientos de bien o pensamientos de mal? ¿Pensamientos de enojo o pensamientos de paz? Hermano, por eso el salmista entendía perfectamente y escribe esta oración y dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué está diciendo? En Cristo está nuestra redención. En Cristo está nuestra roca. Entonces, todo cristiano que ha creído en Cristo y ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, debe de tener cuidado con lo que habla, pero también con lo que medita en su corazón. Y lo vamos a desarrollar. Siguiente diapositiva. Aquí te presento una imagen. ¿Cuántas palabras salen de nuestra boca? ¿Qué tipo de palabras son las que salen? ¿De edificación o de destrucción? ¿De edificación o de condena? Cuando estaba yo meditando esto, hermanos, el Señor me llevó a mirar que hay muchas enfermedades que se dan por causa de lo que hablan y de lo que meditan. No te voy a decir que todas las enfermedades provocan esto, no. Pero ¿cuántas veces una mala expresión de enojo te trae una enfermedad? Por eso es importante, hermano, que sale de mi boca, que externa mi boca. ¿Qué es lo que habla? Siguiente imagen, vamos a ver, hermano, ¿qué pensamientos abundan en mí? Mírale la cara a este hombre. ¿Qué tanto estamos pensando
cuando no hay economía, cuando hay enfermedad, cuando estoy pasando por una prueba, cuando... Hermano, imagínate cualquier situación de tu vida. ¿Cuáles son los pensamientos que abundan ahí? ¿Pensamientos de bien o pensamientos de mal? ¿Qué pensamientos abundan en mí? Hermano, te voy a recordar lo que dice Jeremías 29:11. ¿Por qué? Porque mira lo que Dios piensa de ti. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Mas, dice, para daros el fin que esperáis. ¿Quién dijo esto? Dios. Hermano, si Dios está pensando con pensamientos de paz, ¿por qué nosotros no tenemos pensamientos de paz? ¿Qué pasa, hermanos? Porque tiene que ver mucho con la meditación de nuestro corazón. Y vamos a ir sacando conclusiones en esta noche porque, hermano, ¿qué pensamientos abundan en el cristiano? En alguien que le pertenece a Cristo. ¿Sí? Jeremías 29:11, ya te lo dije. Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué estás esperando? ¿Que te vaya bien o que te vaya mal? ¿Qué estás esperando? ¿Victoria o derrota? ¿Qué estás esperando? Hermano, fíjate cómo todas las palabras tienen que ver con la doctrina. Aquí, la esperanza es uno de los sentidos espirituales. ¿Qué estamos esperando de Dios? ¿Y por qué abundan pensamientos? Y esto no va a salir bien. Y ya me lo temía. Y, hermano, entonces, ¿en qué estamos meditando? Vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a considerar dos aspectos que están en este Salmo 19:14. Dice, los dichos de mi boca, tiene que ver con las palabras que hablamos. Y número 2, meditación de mi corazón, tiene que ver con los pensamientos. Fíjate, ya te puse imágenes. Tus pensamientos tienen que ver con la meditación de tu corazón. ¿En qué estás meditando? ¿Qué estás meditando? ¿Qué es meditar? Amén. Número 1, ¿qué son los dichos de tu boca? ¿Por qué salen palabras de derrota? ¿Por qué salen palabras de muerte? ¿Por qué salen palabras, hermano, de enojo? ¿Por qué es? No. El cristiano, ¿qué debe hablar? Porque está en Cristo, la roca, el Redentor. ¿Qué palabras tienen que salir en la enfermedad, en las circunstancias, en la economía, en cualquier situación? Hermano, tú eres responsable de lo que hablas, pero también eres responsable de lo que meditas, de tus pensamientos. Vamos a la siguiente diapositiva. Dichos y meditación. Mira, y te lo pongo con rojo para que me entiendas. Los dichos tienen que ver con la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra de Dios tienes en tu mente y en tu corazón? Sí. ¿Cuánta palabra de Dios? Cada cuándo leemos la Biblia, cada cuándo la estudiamos, cada cuándo meditamos en ella. Hermano, los dichos, las expresiones, las palabras tienen que ver con la palabra de Dios. Mientras más palabra de Dios esté aquí, ¿qué crees? ¿Cómo vas a hablar? Y la meditación tiene que ver con la voluntad de Dios. Te voy a decir por qué. Porque mientras más palabra de Dios tienes, tu corazón va a meditar
en cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, la meditación tiene que ver con la voluntad de Dios. Y los dichos tienen que ver con la palabra. Entonces, fíjate, según como tú hables, es cuánta palabra estás recibiendo y teniendo guardada. Estás teniendo practicada. Tiene mucho que ver esto, hermano. Vamos a ver, siguiente diapositiva. ¿Qué son los dichos? ¿Qué son los dichos? Son conjuntos de palabras con que se expresa oralmente. Fíjate, ¿qué tipo de dichos podemos hablar? Cabal. Hay palabras que son muy cabales. Tiene que ver con la prudencia, tiene que ver con sabiduría. Dice que los dichos son conjunto de palabras con que se expresa oralmente un concepto cabal. Oportuno. ¿Cuántas veces una palabra en Cristo es oportuna para alguien que la necesita? ¿Amén? Hermano, otro dicho, o los dichos, a veces hablamos palabras intempestivas, crueles, que en lugar de ayudar, incomodan, hermano, pero no ayudan. ¿Y cuántas veces hay dichos que son maliciosos? Palabras, expresiones. ¿Qué son los dichos? Conjuntos de palabras que expresan oralmente, puede ser con cabalidad, con ser oportunos, pero también puede ser intempestivos o maliciosos. Hermano, de todas estas palabras le vamos a dar cuentas a Dios. ¿Verdad? De todo esto le vamos a dar cuentas a Dios. Por eso es tan importante que hablamos y que meditamos. Siguiente diapositiva, hermano. Mira a estas personas. Cada uno de ellos está hablando. ¿Qué habla, hermano? Aquí hay diferentes idiomas. ¿Verdad? Muy bien. En toda nación, en toda... Hermano, Dios va a pedir cuentas de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Acuérdense, hermano, ante Dios no vamos a poder decir, ¡ay, se me chispoteó! ¡Ay, es que yo no lo quería decir así! ¡Ay! Cuidado. Ya te dije, porque a veces expresamos palabras que en lugar de ayudar, afectan. Porque tiene que ver mucho con la palabra. ¿Cuánta palabra de Dios estás estudiando, meditando, guardando, practicando? Hay padres que todo el día se la pasan gritándole a sus hijos y son cristianos. ¡Cállate! ¡Quítate! ¡No! ¡No me estorbes! Hermano. ¿Qué palabras, hermano? Vamos a la siguiente diapositiva. Mira, encontré que hay gente que dice las palabras se las lleva el viento. ¿Qué crees? No. A las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica. Una palabra tuya puede destruir o puede edificar. Sí. Una palabra nuestra puede herir o curar. Fíjate los contrastes. Una palabra o palabras o dichos pueden maldecir o bendecir. Hermano, hace rato te dije, tiene que ver, los dichos de nuestra boca tiene que ver con la palabra de Dios. Y hermano, la meditación tiene que ver con la voluntad, con los pensamientos. ¿De qué se están llenando tus pensamientos? Amén, hermano. Vamos a ver qué es meditación. Meditación es una práctica espiritual que consiste en reflexionar sobre la palabra de Dios. Y te la estoy poniendo con azul para entenderla. Ahorita te voy a llevar más para que tú veas qué es meditar. Práctica espiritual.
esta es una definición para cristianos, hermano. Práctica espiritual que consiste en reflexionar. ¿Quién tiene que reflexionar? Tú, yo, el que está leyendo la palabra, sobre la palabra de Dios. ¿Para qué? Para entenderla y aplicarla. ¿En dónde? En mi vida. Sí. Eso es meditar. Por eso hace rato te estoy llevando. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Hermano, la meditación tiene que ver cómo vas conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué incomoda? ¿Qué le pone triste? Hermano, te voy a repetir una y otra vez. Meditación, práctica espiritual que consiste en reflexionar sobre la palabra de Dios para entenderla y aplicarla en la vida. Tú la aplicas, tú la vives. Hermano, eso es meditar. Entonces, cuando tengas que hablar, vas a tener palabras de vida. ¿Por qué? Porque ya entendiste cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes de dónde viene la palabra meditación del hebreo agaj? Y quiere decir, para que lo entiendas, murmurar en el buen sentido. Hermano, ¿quién debe murmurarse la palabra? Nosotros mismos. Es como cuando lees y le dices, Señor, ¿qué me quieres decir? Instrúyeme, guíame. Murmurar, balbucear. ¿Qué quiere decir? Que nos hablemos la palabra a nosotros mismos. Porque cuando tú te hablas la palabra a ti mismo, se la estás hablando a la circunstancia que estás viviendo. Gloria a Dios. Sí, hermano. Mira, me llamó mucho la atención la parte de hasta abajo que está con amarillo. Dice, llenar la mente con la palabra de Dios. Eso es meditación. Hermano, cuando tú escuches la palabra meditación, entonces rápido vete. Meditación es llenar mi mente con la palabra de mi Dios. Aleluya. Mira, Gloria a Dios. pasamos por un problema y ¡brum! ¿Qué hay aquí? ¿Y qué hablamos? Por eso yo te decía hace rato, o hablamos derrota o hablamos victoria. Sí, Señor. O hablamos paz o hablamos intranquilidad. Así es. Hermano, Sí. Aleluya. ¿qué es meditación entonces? Cuando tú te murmuras a ti mismo, te balbuceas la palabra porque estás reflexionando para entenderla y aplicarla a tu vida. Hermano, ¿cuántas palabras hay que son recomendaciones de parte de Dios para que te vaya bien? Sí. Dios quiere que nos vaya bien. Sí, amén. El plan de Dios es que nos vaya bien. Hermanos, la siguiente diapositiva, mira, ¿cuántos pensamientos puede haber en una mujer? Mírale el rostro a la mujer. ¿Qué miras en su rostro? ¿Alegría? ¿Qué miras en su rostro? Yo la veo triste. Es cuando, hermano, ¿qué pensamientos abundan en mí cuando paso por una prueba? Cuando paso por una aflicción, por una enfermedad, por un tiempo difícil de economía. ¿Qué abunda? ¿Qué está pasando, hermano? Tu rostro refleja lo que hay en tus pensamientos. Mira, aquí te puse algunas cosas. ¿Qué puede estar reflejando esta mujer? Preocupación, tristeza y hasta tal vez enojo. Hermanos, ¿para qué es la palabra de Dios? ¿Qué decía el salmista? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Fíjate cómo va junto.
No puede ir separado, hermano. Voy a la siguiente diapositiva a explicarte qué es meditar. Es cuando piensas, hermano, pero ¿en qué vamos a pensar? Siguiente diapositiva. ¿En qué vamos a pensar, hermano? Palabras de vida y no de muerte. Amén, Señor. Hermano, yo estoy sorprendido con la palabra de Dios, hermano, cómo es de maravillosa. Amén, Señor. Número 2, ¿qué es meditar? Es contemplar. ¿Qué estás contemplando en la palabra de Dios? Amén, Señor. Hermano, para eso es la Biblia, para que contemples cuál es la voluntad de Dios en cuanto al asunto que estás atravesando. Sí, Señor. ¿Qué es meditar, hermano? Es cuando reflexionas en cómo estás caminando, cómo estás actuando, cómo estás llevando a cabo las cosas que estás haciendo. Amén. Pero todo gira en torno a la palabra de Dios. Te voy a llevar a 2 textos porque es importante. Proverbios 18, 21. Me llama mucho la atención, hermano. Proverbios 18, 21. Gloria a Dios por su palabra. Fíjate lo que dice la Biblia en Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué hablamos? En estos momentos se me viene el testimonio de cuando los padres ven un error en los hijos. ¿Qué hablamos en los hijos? En los matrimonios, cuando llega a haber un enojo, hermano, ¿qué es lo que se pronuncia? ¿Verdad? Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama, ¿qué dice? Comerá de sus frutos. Comerá de sus frutos. ¿Qué amamos? ¿La vida? No creo que amemos la muerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Qué tan importante es cuidar lo que hablamos, pero qué tan importante es meditar en la palabra. Amén, Señor. Porque al meditar vas a conocer la voluntad de Dios y tus pensamientos se van a amoldar hacia la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Fíjate bien. Cuando tú meditas en la palabra, tus pensamientos se amoldan a la voluntad de Dios porque estás conociendo su voluntad a través de la meditación de la palabra. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, meditar, ¿qué es, hermano? Pensar, contemplar y reflexionar. Vamos a otro pasaje. Proverbios 15. Proverbios 15 y versículo número 4. La lengua apacible es árbol de vida. ¿Qué es una lengua apacible? Es una lengua que habla la palabra de Dios, que habla la paz de Dios. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces aquí, Proverbios 15:4 nos está hablando de que cuando hablamos podemos hablar vida, paz, o podemos hablar perversidad y quebrantamiento. Hermano, ¿qué vamos a escoger? Miren, he escuchado a muchos cristianos que dicen, es que yo no tuve un papá que me educara, es que yo no tuve una mamá que me enseñara. Hermano, no nos justifiquemos. La Biblia nos dice muy claramente, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué quiere decir? Aunque tu papá y tu mamá no te hayan enseñado, tienes a Cristo, tienes su palabra de vida que te puede enseñar y educar con las palabras, hermano. ¿Para qué? Fíjate cómo dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.
Qué bendición es tener la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque en la palabra de Dios puedes meditar, buscar, ver. Acuérdate, sean gratos, ¿qué? Los dichos de mi boca. ¿Con qué tiene que ver los dichos? Con cuánta palabra estás almacenando en ti. ¿Y qué tiene que ver la meditación de nuestro corazón con la voluntad de Dios? Porque mientras más meditas en la palabra, más te amoldas a la voluntad de Dios. Es una bendición tener, hermano, lo que estamos recibiendo en esta noche. Siguiente diapositiva. Vamos a ver qué nos dice. Te estoy poniendo ahora la palabra meditar en su etimología porque me llamó la atención qué hace la palabra de Dios. Mira, la palabra meditar viene de meditari. Es la etimología, hermano. La etimología quiere decir la raíz de la palabra, de dónde viene. Y se deriva de medear. ¿Qué crees? La palabra mediar, de ahí sale la palabra curar. Fíjate lo que me llama mucho la atención. Cuando tú meditas en la palabra, Dios puede curar áreas de tu vida. Amén, Señor. Pensamientos de ti. Sí, Señor. Y me llamó más la atención cuando dice que esta palabra meditari es el origen de médico. ¿Qué hace un médico? Te receta para que estés sano. Y también es el origen de medicina. ¿Por qué te estoy poniendo esto? Ahorita voy a ir, hermano, y de un remedio. ¿Sabes cuál es el remedio para que tengas paz y gozo? La Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos, mas el corazón alegre es como el remedio. Hermano, y un corazón alegre es un corazón que medita en la palabra de Dios porque se está amoldando a la voluntad. Meditación tiene que ver con amoldarte a la voluntad de Dios. Te lo voy a estar diciendo 1 y 2 veces y más, hermano. Amén. Entonces, fíjate lo que me llamó mucho la atención. Para yo darte una enseñanza como esta, estoy orando en lenguas, estoy preguntándole al Señor, estoy diciéndole, guíame, dime qué necesita la iglesia. Y hermano, encontré esta maravilla. Porque muchas veces, hermano, ¿cuántas veces hemos dicho el Salmo 19:14? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pero ¿cuántas veces hemos descubierto lo que quiere decir? Los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón. ¿De dónde viene meditari? En su etimología. Y fíjate, tiene que ver con sanar, con curar. Cuando tú meditas en la palabra y conoces la voluntad de Dios, puedes sanar. Por eso te decía yo hace rato, ¿cuántas enfermedades se están desarrollando por causa de malos pensamientos? Y como hay malos pensamientos, así se habla. ¿Cuántas veces se oye esta expresión? Ay, creo que me voy a morir. Se están atando con sus palabras. Hermano, ¿para qué vino Cristo? Para darnos vida. Dice la Biblia en Juan, para darnos vida y vida en... Entonces, no podemos hablar palabras de muerte, hermano, ni de derrota. Tenemos que hablar la palabra de vida, hermano. Mira la siguiente diapositiva. ¿Cuántas personas están como este hombre? Abrumados. Hasta les duele la cabeza. ¿Por qué, hermano? Mira, ve las nubecitas que están al lado de él. Una nube pequeñita empieza con un pensamiento, luego ¿qué va haciendo? Va creciendo la nube hasta que la nube se hace más grande y se agarra la cabeza. ¿Por qué, hermano? De acuerdo a los pensamientos que tú permitas en tu mente, Dios no te quiere ver así como este hombre, abrumado.
¿Por qué hay muchas personas que les duele la cabeza? Por eso el Señor hoy me llevó a meditar que hay enfermedades que son provocadas porque no se está meditando en la palabra de Dios, porque no se conoce la voluntad de Dios. Y entonces los pensamientos que abundan, hermano, son pensamientos que no son de Dios. Hermano, tienes que tener disciplina para leer diario la palabra de Dios. ¿Cómo le puedo hacer? Pues puedes pedir ayuda. Para eso existen las lenguas. Cuando tú oras en lenguas, estás pidiendo revelación a Dios, estás pidiendo unción, estás obedeciendo a Dios, estás sometiéndote a Dios, estás, hermano, en el plan de Dios. Gloria a Dios. Practica tus lenguas. Las lenguas son ese poder, dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me vas a ser testigo. ¿Dónde? En Jerusalén, en tu casa, en Judea, fuera de tu casa, en Samaria, en tu trabajo, y hasta lo último de la tierra. A donde tengas que ir, vas a hacer testimonio. Fíjate. El orar en lenguas, el meditar en la palabra, ¿qué palabras van a salir? ¿Qué está buscando el diablo, hermanos? ¿Ya identificaste lo que está haciendo el diablo en tu casa? ¿Y por qué tantas pruebas? Porque el enemigo quiere derribarte. ¿Y sabes cómo le haces frente a ese enemigo? Con la palabra de Dios, como Cristo le hizo frente. Vamos a la siguiente diapositiva. Al meditar en la palabra, número 1, traes a tu cuerpo medicina y sanidad. Está escrito, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Mira, vamos a leer los 3 aspectos y ahorita leemos los 3 pasajes. Número 1, traes a tu cuerpo medicina y sanidad. ¿Cómo? Sí, traes a tu cuerpo medicina y sanidad. Número 2, al meditar en la palabra son remedios para tener pensamientos sanos. Y número 3, al meditar en la palabra conoces y vives en la voluntad de Dios. Mientras más conoces la doctrina, la palabra, y meditas en ella, estás conociendo más la voluntad de Dios. Aquí me voy a detener un poquito. ¿Cuántas palabras has dicho indebidamente y que necesitas pedirle perdón a Dios? ¿Cuántas palabras? Escúchame bien. Te has adelantado a decir sin antes mirar la palabra. Vamos a ver. Al meditar en la palabra traes a tu cuerpo medicina y sanidad. Vamos a ver por qué lo estamos apoyando en Jeremías 33:6. ¿Sí, iglesia? Vamos a ver qué dice Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina. ¿Cuál es la medicina? La palabra de Dios. Sí. Y los curaré. Sí, Señor. ¿Te das cuenta por qué la etimología de meditar tiene que ver con curar? Gloria a Dios. Hermano, Sí. iglesia. Sí. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Pero vamos a detenernos. ¿Cuántas palabras has hablado que han ofendido, lastimado y que necesitas pedirle perdón a Dios? Así es, Señor. Porque a veces esas palabras te han traído atadura de enfermedad a ti. Y Dios quiere hacerte libre en esta noche. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré,
y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando veas la palabra verdad, ve luego a la voluntad de Dios. ¿Sabes que cuando tú conoces una verdad, estás conociendo la voluntad de Dios? Amén. Hermanos, ¿puedes decir conmigo este texto? Amén. ¿Juntos? Como dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aleluya. Cuando tú veas un versículo y veas ahí unas letritas que tienen otros pasajes bíblicos, búscalos. Eso es meditar en la palabra. Para que conozcas más la voluntad de Dios en cuanto a la situación que estás viviendo. Sí, amén. ¿Por qué tienes problemas con los hijos? Pregúntale a Dios. ¿Por qué la economía no está saliendo como tú quisieras? Pregúntale a Dios. Medita en la palabra. Cambia tu manera de hablar. ¿Cuántas veces llega tu sueldo, tu dinero, y tú dices, no me va a alcanzar? Te estás atando con tus palabras. Si tú dices, no me va a alcanzar, no te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque tú lo estás pronunciando, porque así estás pensando. En cambio, cuando meditas en la palabra y recibes que Dios dice lo que debemos hacer con nuestro dinero, ¿qué debemos hacer con nuestro dinero? Dice que debemos dar el diezmo y ofrenda. Cuando tú meditas en esto, hermano, iglesia, estás amoldándote a la voluntad de Dios. Amén, Señor. Entonces lo pones en acción y ¿sabes qué hace Dios? Sana tu economía. Porque está sanando tus pensamientos y la forma en la que meditas. ¿Te das cuenta que la palabra, al meditar en ella, te trae medicina y sana? Puedes sanar relaciones que están mal, puedes sanar economía, pero también puedes sanar la salud. Sí, amén. Cuando nos enfermamos. Gloria a Dios. Hermano, hay mucho que aprender. Amén. Hay mucho que meditar en la palabra. Hermano, ¿qué remedios te trae Dios en esta tarde? Proverbios 3:8. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. Aleluya. Proverbios capítulo 3 y versículo número 8. Fíjate cómo dice la palabra. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para qué. Hermano, cuando tú meditas en la palabra y aplicas la voluntad de Dios a tu vida, va a ser medicina a tu cuerpo. Y refrigerio para qué. Es el punto número 2, hermano, donde dice que, fíjate, ¿qué es lo que hace Dios? Gloria a Dios, hermano. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3:8. A ver, ¿puedes levantar tus manos? Y puedes decir, Señor, gracias porque me estás llevando a meditar en tu palabra, porque así voy a conocer tu voluntad y mira, vas a traer sanidad y medicina. A ver, ¿cuántos necesitamos sanidad en el matrimonio? Sanidad en la economía, sanidad en relaciones personales, sanidad, hermano. Gloria a ti, Señor. Necesitamos meditar en la palabra. Meditar es amoldarte a la voluntad de Dios para que tus pensamientos sean llenos de qué es lo que quiere Dios en tu vida preciosa, amada iglesia. Y número 3, hermano, conocer y vivir en la voluntad de Dios. Vamos a Juan 7:17.
Vamos a ver qué les dijo Cristo a la gente que les predicaba, hermano. Juan 7:17. Cristo siempre estaba dando palabras de vida y estaba dando instrucciones, hermano, de qué era lo que teníamos que hacer. Por eso les predicó a estas personas. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. La palabra doctrina es enseñanza pura. Hermano, a la palabra de Dios no le tenemos que cambiar nada. Ya tiene su propia sabiduría. Y si yo hablo por mi propia cuenta, ¿qué quería decir el Señor Jesucristo? Conoce que lo que te estoy hablando es la doctrina sana. Hermano, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios con la doctrina? Con la palabra bien enseñada, bien trazada, aplicándola como Dios quiere que la apliquemos, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermano. Siguiente diapositiva. ¿Qué medita tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón cuando estás en las noches, en las mañanas, en el trabajo, en el camino? Cuando nadie te ve, cuando estás en la congregación, ¿qué medita tu corazón? Hay muchos pasajes que se me vienen a mí en este momento a la mente. Hay un pasaje que dice, rebosa mi corazón, palabra. Fíjate, es uno de los salmos. Hermano, nuestro corazón, ¿qué hace? Déjame checar si es el que estoy pensando, hermano, para dártelo. Es el Salmo 45. Salmo 45 dice, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Hermano, ¿qué rebosa nuestro corazón? La palabra buena, Salmo 45:1. ¿Qué medita tu corazón, hermano? Yo te he guiado y te he aconsejado, puedes hacerle preguntas a Dios. Padre, ¿por qué la economía no está siendo sana? ¿Por qué no hay buenas relaciones en mi casa? ¿Por qué no me llevo bien con mi esposo o con mi esposa? Señor, ayúdame a meditar en tu palabra para que yo pueda corregir esto, porque así voy a conocer tu voluntad. Amén, Señor. Aleluya. Sí. Otra vez te vuelvo a decir, ¿cuántas palabras has hablado que te han atado? No puedo, no valgo, no sirvo, no merezco, no esto, no. Quita esa palabra ya de tu boca. ¿No dice la Biblia que ¿en dónde está el sí? En el amén. ¿Cuándo dices amén? Cuando recibes una promesa de Dios. Hermano, es necesario que levantes manos y digas, Señor, perdóname y guíame, enséñame qué palabras pronuncié, que sin darme cuenta yo solo até hice esto que no tenía que haberlo hecho. Te invito a que en el área económica ya no digas, no me alcanza. Cuando recibas tu sueldo, di, Señor, va a alcanzarme y a abundar, porque así dice tu palabra. Entonces aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda, porque amoldo mi pensamiento a tu voluntad. Mucha gente dice, no tengo, no doy. Te estás atando. Amada iglesia, pídele a Dios. Pídele a Dios. En el nombre de Jesús. Me llamó mucho la atención el siguiente salmo. Salmo 49 y versículo número 3. Está aquí escrito. Mira, Salmo 49 y versículo número 3 está en la diapositiva. Mi boca hablará ¿qué?
sabiduría. ¿Sabes que un cristiano tiene que hablar sabiamente? Si tú dices una palabra de derrota, no estás hablando sabiduría. ¿Ya estamos entendiendo, hermano? Como dijo el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿En dónde estás parado? En Cristo. Sí, Señor. Amén, amén. ¿Qué palabras debes hablar? Palabras de vida y no de muerte. Palabras de bien y no de mal. Amén. Mira este Salmo 49:3. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. ¿Sabes qué es inteligencia? La palabra de Dios. Hermano, viene un problema, habla la palabra. Viene una circunstancia, habla la palabra. No hables lo que está aquí. Pero, hermano, te voy a encarecer mucho, mucho. Si tú eres un cristiano que no está meditando en la palabra todos los días, por eso cuando viene un problema, una situación, hermano, tus pensamientos no son de bien. En el nombre de Jesús, iglesia. Tienes que tener disciplina para estudiar la Biblia, para meditar en la palabra de Dios. No solo la leas, medítala, estúdiala, amóldate a la voluntad de Dios, hermano. Vamos a ver los dichos de nuestra boca, y hay muchos pasajes que tienen que ver con dichos. Ya te dije el primero, Salmo 49 y versículo número 3. Vamos al 141 y versículo número 3. Salmo 141. Te voy a dar oportunidad a que los escribas. Hay pasajes en los Salmos, en Proverbios, en Lucas, en Romanos, en Efesios y en Santiago. Amén, hermano. De todas maneras, te voy a enviar estas diapositivas para que tú... ¿Cuál va a ser la intención de esto? El domingo, con la gracia de Dios, tú me vas a llevar una hoja donde transcribiste todos estos versículos. Déjame ver la oportunidad, dame la oportunidad de ver que estás meditando en la palabra de Dios. Para los hermanos que están en esta transmisión y que están en lugares lejanos, pueden enviarme su tarea en una hoja escrita. Dice la palabra, hermano, Salmo 141 y versículo número 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. ¿Qué quiere decir? Voy a pronunciar tus palabras porque mis pensamientos se están amoldando a tu voluntad. ¿Seguimos? Proverbios 13:3. Estamos hablando de dichos, hermano. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Fíjate los contrastes, amado. Fíjate los contrastes, amada. ¿Qué palabras estás hablando sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu iglesia? En el nombre de Jesús. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. A veces, ¿por qué pasamos angustias, hermano? Porque no ponemos atención en lo que pronunciamos, hermanos. Por eso te estoy diciendo, a veces nosotros solitos nos atamos con palabras que hablamos por no meditar en la palabra de Dios. Proverbios 15:7. La boca de los sabios, ¿qué hace? Esparce sabiduría. No así el corazón de ¿quién? Hermano, en un cristiano no puede haber un corazón necio.
Lucas 6:45. Fíjate, todos estamos hablando sobre dichos, sobre palabras. Lucas 6:45. ¿Quién dijo esto? El mismo Cristo, hermanos. Lucas 6:45. En el nombre de Jesucristo. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, que abunda en nosotros. ¿Te das cuenta que para hablar palabras correctas de vida, tiene que abundar la palabra de Dios? Hermano, no es la primera vez que se menciona esto. Van muchas ocasiones. Lucas 19:22. Vamos a dar un gloria a Dios por la palabra de vida, hermano, que nos instruye. Lucas 19:22. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo? Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Fíjate las primeras palabras. Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Hermano, vamos a ser juzgados por lo que hablamos y con qué intención lo hablamos, hermano. Por eso tan importante que estemos meditando en la palabra de Dios para amoldar nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Romanos 3:14. Gloria a Dios, hermano. Romanos 3:14. Hermano, y podemos seguir, Podemos seguir. Hay veces que cuando se arma una administración o predicación es en base al tiempo que tenemos para enseñarla, pero hermano, podríamos seguir y seguir, hermano, disertando sobre este tema. Romanos 3:14, ¿qué dice la palabra de Dios? Su boca está llena de maldición y de amargura. Cuidado, 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 hermanos. Fíjate cuál es el contexto de todo esto. Vamos a verlo. Dice desde el versículo 9. Vamos a ver desde el 9 hasta el 18 para que podamos ver lo que quiere decir este versículo. ¿Verdad, hermanos? De Romanos. Está dando un ejemplo. Dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice el 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. 13, sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué hay en un sepulcro, hermano? Un cuerpo descompuesto. ¿A qué huele un cuerpo descompuesto? Hermano, cuando hablamos, no podemos hablar palabras así, que ofendan, que lastimen. Porque entonces eso habla que no meditamos en la palabra. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Lógico que va a seguir. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. Mira cómo termina el 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está poniendo el ejemplo de alguien, hermano, que no. Cuidado con lo que hablamos y con lo que meditamos. Efesios 4:29. Un encargo de Pablo, el apóstol Pablo, hermano, que siempre hablaba y corregía a las iglesias. Así es que, hermano, pongamos atención. ¿Qué dice Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida. En la versión 9 dice ninguna palabra torpe salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar ¿qué? Ay, hermanos, ¿qué estará haciendo Dios con nosotros al estar predicando esta palabra? Quiere que nos vaya bien, pero quiere que aprendamos a hablar palabras de vida porque estamos meditando en cuanto a su voluntad y nuestros pensamientos se amoldan a esa voluntad. Que nos salgan palabras torpes, hermano, que nos salgan palabras corrompidas de nuestra boca. Santiago 3:10, hermanos. Con ella bendecimos al Dios y Padre, ¿de qué está hablando? De nuestra boca, de nuestra lengua. Y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos, ¿qué dice? A la semejanza de Dios. 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Te leí desde el 9 para llegar al 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Tu fidelidad es grande. Estamos cantando a Dios y por acá estamos maldiciendo a los hermanos, a mi familia. No, hermanos. De una misma, ¿qué dice la Biblia? De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No, hermanos. Ve el 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abierta agua dulce y amarga? No. 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermano, decisiones. O hablamos palabras de vida o hablamos palabras de muerte. ¿Qué? Tú tienes que decidir. Pero ¿sabes qué te va a ayudar mucho? Meditar en la palabra. Meditar es amoldar tus pensamientos a la voluntad de Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora te voy a hablar, hermano, sobre lo que es meditar, hermano. La meditación de mi corazón. Y te doy pasajes bíblicos. Proverbios, Isaías, Jeremías, Mateo y Hebreos. Vamos a ver, hermano, qué dice Proverbios 12:5. Tiene que hablar con meditación. Proverbios 12:5. ¿Ya sabes qué es meditar? ¿Sí? Amoldar tu pensamiento a la voluntad de Dios. Por eso meditas en la palabra. Proverbios 12:5 dice, los pensamientos de los justos. ¿Ya fuiste justificado? Gloria al Señor. Entonces dice que tus pensamientos deben ser rectitud. Mas los consejos de los impíos, engaño. Hermano, toma la palabra. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, donde no hay palabra de Dios, donde no hay meditación de la palabra de Dios. Muy interesante y muy importante que pongamos atención al consejo de Dios. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Ay, hermano, tenemos que entender claramente qué son los consejeros. Personas que están en la palabra de Dios. 16:3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos, ¿qué dice? Van a ser afirmados. Gloria al nombre de Jesús. Isaías 26:3.
Hermano, muchas veces repetimos, decimos, hablamos estas palabras, pero Dios no quiere que las repitas solamente, Dios quiere que las vivas. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermano, ¿en quién estamos perseverando? Sí. ¿En quién estamos perseverando? ¿Nuestro pensamiento en quién persevera? Hermano, yo espero que estés recibiendo la palabra de Dios. Jeremías 6:19. Hay porciones que me llaman mucho la atención, hermano, porque vamos a ver qué dice Jeremías 6:19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Por qué? El fruto de sus pensamientos. Qué interesante y qué profundo. ¿Cuándo Dios puede traer mal sobre una nación, sobre un pueblo? Porque así son el fruto de sus pensamientos. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Hermanos, da temor mirar todo lo que está pasando en algunas naciones. Porque algunas naciones han sido arrasadas con fuego, otras con agua, otras con temblores. Escucha bien la palabra, iglesia, para que tú y yo pongamos atención. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. A veces escuchamos que la gente dice, ¿por qué si Dios es amor? Porque no es Dios, es el hombre. Por tener malos pensamientos. Hermano, ¿qué piensas tú de tu esposo? De tu esposa, de tus hijos. ¿Qué piensas de tu pastor? ¿Qué piensas de tus hermanos en la iglesia? ¿Qué queremos que haya en nuestra casa? Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras. Hay que poner atención. Y aborrecieron mi ley. Mira, si tú no te has dado cuenta, Dios con cada palabra te está limpiando más. Gloria a Dios. Más y más, pero ya Él provoca limpieza por su palabra, pero ahora, ¿quién decide poner en práctica la palabra? Vas a tener cuidado con lo que piensas y con lo que hablas. Este pasaje habla de que no escucharon las palabras de Dios y aborrecieron la ley de Dios. Cuidado cómo decides, iglesia. Por eso te dije, hay pasajes que me llaman mucho la atención con lo que dice. Mateo 15:19. Te voy a pedir que los transcribas en casa y el domingo que nos vemos en la iglesia, tú me los lleves en una hoja, mis amados hermanos. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué más? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué pasa cuando hay un corazón así? ¿Se puede limpiar? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando meditamos en la palabra. Hebreos 4:12. Te leí todos los pasajes porque ahora tú los vas a transcribir. Hermano, y vas a decirle a Dios, háblame a mí de manera personal y dime qué quieres que yo haga con estos versículos, con cada versículo que me estás dando. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sabes por qué es viva? Por lo que sigue.
y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir tu alma, tu espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y no solo eso, dice que discierne los pensamientos. ¿Sabes qué es discernir? Cuando tú con la palabra ves la diferencia entre lo bueno y lo malo, y las intenciones del corazón. Amén, iglesia. Tenemos tarea. Ocupa tu tiempo, sé disciplinado. La última diapositiva. Fíjate, te pongo una imagen donde están hablando un hombre y una mujer. El Señor me llevó a esto. ¿En qué tono hablamos las palabras? Cuando queremos platicar, ¿en tono de reclamo? ¿En tono de juicio? ¿En tono de paz? Hermano, tú eres responsable de eso, porque tienes el Espíritu de Cristo. Y abajo dice, intención. ¿Con qué intención? Aquí estoy poniendo una imagen de los esposos. Hermano, fíjate cómo tienen pensamientos, y de acuerdo a los pensamientos, a veces usamos el tono. ¿Puedes levantar tus manos, iglesia? Señor. Necesitamos cuidar nuestras palabras, pero también necesitamos meditar en la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, iglesia. Dile conmigo al Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermano, si tienes que pedirle perdón a Cristo, a Dios, por palabras que has hablado, este es el tiempo. Este es el tiempo. Si tienes que arrepentirte de palabras que has dicho, que no son correctas delante de Dios, ahora es el momento. Pero también le vas a pedir al Señor gracia, sabiduría. Y vamos a tener disciplina para estar meditando en la palabra de Dios. Padre, en esta hora, oro por los tuyos. Porque tu palabra dice, conoce Jehová a los que son suyos. Y dice tu palabra que los que son tuyos tienen un sello, Señor. Padre, y ese sello es que no se corrompen. En esta hora, Señor, pido gracia sobre la iglesia. Pido unción sobre la iglesia, Señor. Pido revelación sobre la iglesia, Señor, para que cada vez más que estemos meditando en tu palabra, Señor, nuestros pensamientos sean amoldados a tu voluntad, Señor. Perdona toda palabra áspera, toda palabra torpe, toda palabra, Señor, que ha salido de nuestra boca y que no ha sido para edificación. Gracias por tu perdón. Padre, en esta hora quitamos toda atadura, Señor, en el nombre de Jesús, por palabras que hemos hablado, Señor. Nos arrepentimos delante de ti. Sean gratos los dichos de nuestra boca
y la meditación de nuestro corazón delante de ti. Oh Jehová, tú eres nuestro Redentor, nuestra roca, Señor. Gracias te damos por tu palabra de vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo te sientes, iglesia? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté guardando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Desde aquí te envío un abrazo como pastor, un abrazo como familia. Gracias por permitirme este tiempo de compartir la palabra contigo. Nos vemos el domingo en la casa de Dios. Recuerda, es el día del Señor. Haz lo correcto. Bendiciones.